Bien, dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestra siguiente ponente, la profesora doctora Aris Moreno Clemons, que es profesora de Lingüística Hispánica en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en la Universidad de Tennessee Knoxville. Yo creo que si hay un adjetivo que define el trabajo de Aris es interdisciplinar, porque abarca numerosos campos, como por ejemplo la lingüística, la educación, la antropología, también los estudios afroamericanos y latinos, y lo utiliza para interrogar cómo se puede explorar la intersección entre el lenguaje, la raza o la etnia, como decimos a este lado del Atlántico, y también la identidad. Un aspecto único de su trabajo que lo hace extraordinariamente innovador es su esfuerzo por aplicar las tradiciones de pedagogías antirracistas no solo en su investigación, sino también en sus prácticas docentes, de manera que tiene este puente tan necesario, pero a veces ciertamente inexistente, entre teoría y práctica. Por eso sus proyectos de investigación se encuentran arraigados en el cambio social a través de un examen que explora, que investiga las maneras de cómo el conocimiento, que en numerosas ocasiones parece construido y mantenido, pues se nutre de determinadas ideologías arraigadas en ciertas instituciones sociales. Como parte de su actividad docente, pues Aris participa de manera muy activa en una amplia gama de comunidades académicas, y esto le exige abordar sus clases, como veremos, desde numerosos puntos de vista, y esta praxis educativa se basa pues, en esta creencia de que a través del conocimiento que se adquiere se puede llegar a la justicia reconstructiva y restaurativa, algo que se plasma también en sus investigaciones, donde aplica, como nos va a mostrar, pues métodos derivados de la sociolingüística, de la antropología lingüística, de la psicolingüística, y también con marcos de interpretación feministas para cuestionar pues, nuestras actuales comprensiones del lenguaje, la raza, la identidad, la autenticidad y todas estas cuestiones. Como pueden ver, la trayectoria de la doctora Moreno Clemons la convierte en una de las grandes especialistas en raciolingüística en el panorama de la investigación actual en nuestra disciplina, y es un gran placer poder contar con ella en este Congreso Internacional de ASELE en Edimburgo, y sin más dilación pues tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, y estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes para compartir algo que para mí es un movimiento, es como un giro hacia la descolonización de la enseñanza de español, que está pasando mucho en Estados Unidos, pero yo creo que en el ámbito internacional también. Entonces, como suelo hacer con mis presentaciones, voy a empezar con una historia para situar mis comentarios y cómo funciona para dar forma a la importancia de dar como perspectivas raciolingüísticas. También voy a leer la mayoría de mi presentación porque no soy muy buena con controlar mi tiempo, y aunque estamos todos muy interesados, yo no creo que nadie quiera estar aquí 2 o 3 horas. Entonces, voy a leer la mayoría y una pausa emocional para la inseguridad lingüística de una persona que está hablando en frente de personas de primer idioma en su segundo idioma, ¿ok? Entonces, voy a empezar así. Un ejemplo de aprendizaje escolar. Justo antes de viajar aquí a Edimburgo, estaba almorzando con mi prima, y ella me preguntó sobre lo que iba a hacer en Edimburgo. Pero como ella ni es lingüista ni es profesora, yo decía, mira, voy a dar una charla y voy a hablar sobre las razones por las que necesitamos diversificar la enseñanza del español. Y
yo le conté algunas historias sobre estudiantes que no querían estudiar el español nada más porque no encontraban conexiones entre su identidad, sus experiencias, su contexto y decían, vale, yo no quiero estudiar el español. Y ella me miró y me dijo, yo recuerdo el momento en que no quiso estudiar el español nada más. Fue durante una clase en el secundario y la profe decía que tenemos que aprender y cantar una canción. Y no recuerdo todo, pero las letras eran así, y lo encontré. Eran, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Así. Y mi prima dijo, pues no recuerdo más, pero tenía que cantarla, y en ese momento yo estaba como, nada más. Yo no quiero estudiar el español, nada más, porque están hablando de eso y hay estudiantes negros en la clase y ella ni siquiera nos ha contado por qué estamos cantando esta canción. Y yo en ese momento yo estaba como, pero hubo historias de cómo funcionaba la esclavitud en Latinoamérica en comparación cómo funciona en Estados Unidos y ella, no, nada de eso. Y yo, pero decía, ¿por qué estaban aprendiendo esta canción? Y ella, no, nada de eso. Y yo pensaba en ese momento, wow, que había tantas maneras que podría introducir esta canción de una manera que puede introducir materias auténticas, pero a contextualizarlos para los estudiantes que estaban en la clase. Entonces, esa profesora, que era una profesora estadounidense que estaba casada con un hombre suramericano, ella tenía buenas intenciones, ella quería introducir materias auténticas, pero al no contextualizarlo para los estudiantes que estaban en la clase, pues falló. Y luego había un distanciamiento de muchos de los estudiantes en la clase, incluso a mi prima, ¿no? Entonces, quiero que pensamos en esta historia mientras voy a dar como mis comentarios sobre la necesidad de raciolinguística, ¿no? Y lo que es. Entonces, para entender y quizás cambiar la manera en que introducimos materiales auténticas en nuestras aulas de español, tenemos que entender que cuando estamos trabajando con idiomas, no solamente importan las formas gramaticales, sino que el contexto y la historia social que da forma al uso de estas formas, a este idioma, ¿no? Pues en el caso, lo que necesitamos es una perspectiva raciolinguística, que afirma que ahora mismo estamos viviendo globalmente en sociedades racializadas. Es decir, que toda la sociedad, pero especialmente sociedades occidentales, tiene sistemas raciales, donde el idioma puede funcionar para clasificar a personas o grupos de personas en una jerarquía de poder. Entonces, eso ya existe dentro de historias de colonización, dentro de historias que están contextualizadas en cada ámbito en que estamos enseñando. Pues en este sistema, los rasgos tradicionalmente racializados, como por ejemplo el color de mi piel, o mi nariz, o mi religión, esas cosas que ya están racializados están íntimamente conectados con nociones sobre mis habilidades lingüísticas. Y tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces, muy rápido, para ver cómo funciona eso, tomamos un momento un poco interactivo para hacer una encuesta rápida. En un minuto, con la persona que esté a tu lado, responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué está mal decir, ello llueve? Te voy a dar 60 segundos.
terminando tus comentarios. Bien. No te voy a pedir respuestas. Yo creo que ya sabemos un poquito, ¿no? Entonces, se me ocurrió esa pregunta después de ver una publicación en Facebook que señalaba que esta estructura, ello llueva, se usaba con frecuencia en un lugar y pedía a la gente decir, ¿dónde pasa esta estructura? Y yo, al mirar las respuestas, quedó muy claro que el entendimiento del idioma está ligado mucho con ideologías sobre este idioma, ¿no? Entonces, algo que voy a hablar en un segundo, las ideologías, ¿no? Veamos algunas de las respuestas para mostrar lo que estoy hablando de este vínculo entre los pensamientos sobre el idioma y lo que está pasando con el idioma, ¿no? El primero dice, estimada Real Academia Española, nunca en Ecuador escuché ello llueve. Ahora ya me quedé con la curiosidad, ¿en qué lugar o época histórica se usa o se usó? No, jamás. Lo habrá inventado uno que tradujo mal. Me imagino de inglés al español, no sé. Si calcule bien, incluir ello consume 50,000 joules del cuerpo. Nunca la he escuchado y soy del capital del mundo y ombligo del universo, Guatemala. En ningún sitio se escucha raro. Entonces podemos ver en esas respuestas evaluaciones del idioma, algunos con bromas, ¿no?, sobre el uso de esta forma. Pero a la vez hay personas que sí lo usan, ¿no? Y en estos lugares hay gente que están racializados. Entonces, tenemos una persona que dice, sí, lo usó. Ello incide, ello supone, ello requiere, ello concluye, ello repercute. Sí, la he oído y utilizado mucho. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos entender las respuestas anteriores, las evaluaciones? Para mí, creo que una de las primeras lecciones que aprendemos como lingüistas puede ayudar a nosotros a entender estos comentarios. Y eso es que, a pesar de que hay ideas sobre lo que es correcto o incorrecto en cuanto a idiomas, sabemos que todos los idiomas son iguales a la hora de que funcionan para facilitar la comunicación humana, ¿no? Pero eso significa que como lingüistas nuestro trabajo es describir lo que está pasando con el idioma tal y como existe en el uso y no evaluar lo que está pasando en el idioma, ¿no? Pues, sin embargo, como ya veamos con estos ejemplos, las evaluaciones de lo correcto y incorrecto persisten. Y mucho de eso tiene que ver con las formas en que enseñamos y aprendemos idiomas en contextos escolares. Y mucho tiene que ver con socializaciones raciales también. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encajan estas evaluaciones? Y la respuesta es que encajan más bien en el ámbito de la ideología y no la lingüística. Así que, cuando estamos pensando en cómo formar nuestras pedagogías lingüísticas, tenemos que pensar en las ideologías lingüísticas que existen en nuestros ámbitos. Pues primero, ¿qué es una ideología lingüística? ¿Y cómo aparecen en nuestras aulas de español? Yo creo que Catherine Woodward, que era una profesora de Open University, nos ha dado una definición que nos puede ayudar. Ella dice que las ideologías del lenguaje no se trata solo del lenguaje, más bien conciben y promulgan lazos del lenguaje a la identidad, a la estética, a lo moral y a la epistemología. A través de tales vínculos sustentan no solo la forma y el uso lingüístico, sino también la noción misma de la persona y del grupo social, así como instituciones sociales fundamentales como el ritual religioso, la socialización infantil, las relaciones de género, el Estado-nación, la escolarización y el derecho. Entonces,
cómo las evaluaciones de qué es correcto o incorrecto forma parte de nuestro trabajo como maestros de español. ¿Qué pasa cuando esas evaluaciones se están formando bajo sistemas raciales, bajo sistemas neoliberales, bajo sistemas capitalistas? ¿Qué pasa? Eso es la pregunta clave que consideramos cuando tomamos perspectivas raciolinguísticas. Entonces, en términos generales, el campo de raciolinguística afirma un enlace entre la lingüística y la raza o la etnia y sostiene que no existe una experiencia lingüística desencarnada. Eso significa que todo el lenguaje se produce a partir de un sujeto hablante que existe dentro de un cuerpo. Y por lo tanto, todo el lenguaje está imbuido de una cierta posicionalidad de sujeto. Y tenemos que enseñar a los estudiantes desde sus cuerpos y no solamente nuestro cuerpo, ¿no? Además, el lenguaje se escucha o se recibe en interacción. Así que los raciolinguistas sostienen que el capitalismo racial es el sistema en que estamos funcionando todos ahora mismo. Globalmente estamos funcionando dentro de sistemas de capitalismo racial. Entonces ellos preguntan, ¿qué significa hablar como sujeto racializado? Y eso existe con el objetivo de observar datos empíricos sobre la construcción de la raza, según una lente de idioma, pero también las formaciones lingüísticas según o bajo una lente racial, ¿no? Para nosotros, eso nos puede ayudar a enfrentar nuestras evaluaciones ideológicas en la clase, en frente de nuestras socializaciones y prácticas pedagógicas. Bien. Entonces, si entendemos que muchas de nuestras evaluaciones están realmente conectados con socializaciones raciales, entonces debemos esforzarnos por cambiar estas evaluaciones hacia lo que muchos de nosotros estamos llamando la justicia lingüística. Y con esto en mente, la pregunta que podemos hacernos al crear programaciones en español es: ¿cómo podemos insistir en prácticas antirracistas al enseñar, desarrollar currículos, perfeccionar nuestras pedagogías y interactuar con estudiantes de idiomas en una variedad de contextos, ¿no? En todos los contextos? Y aunque no tengo mucho tiempo, voy a tomar unos momentos para mostrar un poema de un poeta afromexicana, Ariana Brown. El poema está en inglés con subtítulos en español, pero es importante destacar que muestra las formas en que un estudiante puede experimentar sus clases de español en un contexto donde ella no es la mayoría ni el alumno objetivo. Cuando estamos escuchando, quiero que prestamos atención a cómo ella experimenta el español como un idioma que quiso aprender, pero como parte de su ser, como parte de su identidad. A ver si funciona. No está, espérate. ¿Hay un anuncio? Lo siento. Ahí no está, espérate. Uf. Yo pensaba que estaba ahí, pero no está. Ok, voy a ir aquí. Dear white girls in our Spanish class, I see you. Stumbling so hard you laugh through entire sentences because my ancestors are punchline and everything that comes out of your mouth is funny. Funny. Guess I'm used to being a joke, a brown body splayed and smoldering at the corner of your lip. I just want to know, when you hold the sacred sound on your tongue, do you feel less holy? Why are you here? I bet you thought this class would be easy, since Spanish is what poor brown people speak, right? Not something you actually have to try to understand.
understand that fancy or sophisticated, not like French. The language you love overpronouncing as a compensating for your basic American whiteness. You are not special. You are the reason my grandmother feared her children would speak with accents. So afraid, she buried her first language in a space between blood and bone because your grandparents wouldn't let her make a home outside her body. Did your ancestors protect you from pain by withholding what they knew of a country before this one? Let me be clear. Spanish was given to my people at the end of the sword, forced in our throats gored, sharpened under the colonizer's constant eye. Each rolled R is a red, wet fingerprint pointing me back to this. Spanish is not my native tongue. English is not my native tongue. The languages I speak are bursting with blood, but they are all I have. I own only my hot mouth, speeding against assimilation's clock and a colonial legacy you won't even try to pronounce. So I'll ask again, why are you here? Do you think my grandmother's accent is sickness? One so volatile, you call yourself gringa at every chance, so I won't make fun of you when you make fun of the way my language sounds to you. Don't you know I had to fight for this? For each scrap of culture I could get my hands on, even if its lineage is as European as yours. My father, a black American man, is descended from slaves. I'm not sure if you understand what that means. I am descended from slaves. I want to know where I come from, but I can only trace my history in one direction, so I'm here in yet another Spanish class, desperately reaching for a language I hope will choose me back someday. What is it like to be a tourist in the halls of Marching, to not be expected to speak better than you do, to visit Mexico and not care that people mistake you for being from somewhere else? How does it feel to take a foreign language for fun? To owe your history, nothing. Ok, pues, ¿por qué mostré este poema? ¿No? Uno es porque me encanta el poema y me encanta el sentimiento que tiene este hablante, este poeta, al hablar de su relación con la lengua, que puede ser su lengua de herencia, que puede ser su lengua materna, ¿no? Pero que sí tiene que estar en clases con otras personas que está como usando el idioma para otras cosas, y podemos hablar de eso en otra ocasión. Sin embargo, lo que muestra el poema de Ariana Brown es que no hay idioma sin historia, sin contexto. No hay aprendizaje, no hay contacto, no hay variación, no hay nada sin contexto histórico, ¿no? Entonces, ella termina el poema diciendo, ¿cómo se siente aprender un idioma extranjero? No deberle nada a su historia. Y yo creo que esto es clave. Cuando estamos pensando en la justicia lingüística, debemos considerar el contexto histórico en el que estudiamos un idioma y, por lo tanto, la enseñanza de este idioma. Así pues, en el campo lingüístico hay como una historia muy clara de cómo ha llevado a cabo el estudio de la lengua. Esto es especialmente claro cuando se piensa en las lenguas en contextos minoritarios, pero en todos los contextos tenemos que pensar en eso. Entonces, en una discusión reciente sobre la justicia lingüística en la Sociedad Lingüística de América, el profesor de lenguas criollas, Salicoco Mufuene, comentó, él dijo, la lingüística como disciplina se desarrolló en el mundo occidental, basada en la perspectiva occidental sobre el resto del mundo. La mayor parte de esto tuvo lugar durante el periodo colonial, cuando los nativos del mundo colonizado no tenían voz. Hasta hoy en día se espera que los lingüistas de las antiguas colonias sigan esta tradición occidental, en lugar de contribuir perspectivas alternativas, aunque algunos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos logrado llamar la atención sobre perspectivas alternativas. Sin embargo, hay muchas voces que han sido silenciados por una razón u otra. Creo que la lingüística debería trabajar más duro para descolonizar la disciplina. Bueno, tenemos que
pensar en eso, tenemos que considerar eso dentro de la demografía del campo lingüístico. Y en un estudio en 2018 en Estados Unidos decían que la gente que estudiaban o que tenían títulos de lingüística avanzados eran tan bajos de gente con diferentes etnicidades que ni cuentan a estas personas. Y los números no cambian mucho en otras situaciones, ¿no? Y eso significa que aunque estamos enseñando el idioma o investigando el idioma, las personas minoritarias que hablan este idioma normalmente no están involucrados en lo que estamos haciendo, en preparar nuestros planes de estudios, en preparar nuestras investigaciones, no están ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, en los últimos años, los lingüistas en Estados Unidos han comenzado a tomar en serio las historias racistas y las historias coloniales del campo de la lingüística. Las doctoras Ann Charity Hudley, Christine Mallison y Mary Buckles, 3 lingüistas prominentes en Estados Unidos, escribieron un llamado a la justicia racial en la lingüística. En eso, ellos desafiaron a los académicos actuales a aumentar la inclusión y al mismo tiempo descolonizar el campo de la lingüística. Como resultado, varios autores respondieron con sus propios cálculos sobre las historias racistas en el campo. Y eso finalmente llegó a una publicación especial en una revista de alta calidad que se llama Language in Linguistics. Y muchos académicos, incluyendo a mí, hemos dicho cómo podemos enfrentar estas historias coloniales. Pero desde entonces, estos académicos hemos sido señalados dentro de nuestra organización profesional con cartas y movimientos para descontar nuestro trabajo, diciendo que no es científico, que es parcial, y un giro muy extraño que es racista. Pero este giro ha llevado a varios de nosotros a cuestionar el papel del estudio del lenguaje en nuestra comprensión de la sociedad, o más apropiadamente, nuestra formación de la sociedad, ¿no? Entonces, en mi propio trabajo, al formular un modelo para la transparencia política dentro del campo de la lingüística, hago algunas preguntas. Primero pregunto, ¿existe la lingüística únicamente como una actividad académica o puede usarse para impulsar a la sociedad hacia una sociedad más equitativa y socialmente justa? También pregunta qué responsabilidad tenemos nosotros como lingüistas y gente que estudia y trabajamos con lengua en general, hacia nuestras propias comunidades, las comunidades que investigamos y la sociedad en general. Entonces, para contestar esas preguntas, podemos mirar hacia un movimiento que se llama lingüística liberatoria. Y como dice mi mentora, la doctora Ann Charity Hudley, la lingüística liberatoria rinde homenaje a un largo linaje de académicos que han preguntado, ¿para quién es todo este trabajo lingüístico? Y da protagonismo intelectual a aquellos que han sido castigados o ignorados incluso por preguntar esta cosa, ¿no? Así que para insistir en el antirracismo y la justicia en el estudio del lenguaje, en otras palabras, para descolonizar el estudio del lenguaje, se han propuesto varios pasos hacia la práctica de una lingüística liberatoria. En primer lugar, debemos adoptar una postura sobre el lenguaje y la raza que denuncia específicamente el racismo, la discriminación y la persecución basados en procesos de racialización del idioma. En segundo lugar, podemos comenzar a implementar investigaciones antirracistas, centrando las prácticas lingüísticas de los más marginados,
Y en español a veces esos son comunidades originarias o comunidades negras o comunidades que hablan dialectos que son menospreciados, ¿no? Eso significa que debemos resistir la comparación del idioma de los minoritarios con los dialectos con más privilegio, ¿no? También tenemos que estar haciendo nuestro trabajo integrado en comunidades, ¿no? Con gente que sí habla este idioma o con personas que sí importan estos idiomas. Y eso no importa si existimos dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. Tenemos que involucrarnos en la creación de preguntas, en la creación de programas, de libros, de toda la información, ¿no? También tenemos que desarrollar y compartir nuestro trabajo en más ámbitos. Y me gusta que estamos aquí todos compartiendo esta información, pero tenemos que hacer un mejor trabajo de extender esta información para que lo que parece normal para los lingüistas pues puede entrar en comunidades públicas también, ¿no? Entonces, yo desarrollé lo que llamo una transferencia política. Y simplemente eso significa que cuando estamos trabajando con idioma, cuando estamos investigando idioma, debemos estar claros, debemos estar transparentes en nuestras motivaciones políticas para los que estamos haciendo el trabajo, por qué hemos elegido las metodologías que hemos elegido, por qué estamos eligiendo las teorías, los marcos teóricos que estamos usando para investigar el idioma y cómo hemos llegado a estas interpretaciones cuando estamos presentando un trabajo. Entonces, presentando un ejemplo de mi propia investigación, les voy a mostrar cómo puedo aplicar una transferencia política en una investigación de las prácticas lingüísticas de los estudiantes negros en las aulas de español, mayormente en Estados Unidos. Entonces, primero, declaro que hago este trabajo para disputar los marcos coloniales de poder que han dado forma a los approaches tradicionales hacia la enseñanza del español que dice que hay dialectos educados y correctos que deben existir en las aulas. En vez de centrarme en las prácticas más comunes en las clases de español, me centro en las teorías desarrolladas por comunidades originarias y comunidades negras hispanohablantes. Segundo, busco y centro prácticas que han sido apropiadas por comunidades hegemónicas para devolverlas a las comunidades que han sido marginadas por su uso. Y puedo dar más ejemplos de eso si alguien tiene preguntas sobre eso. Pero al final busco soluciones que celebran la diversidad del mundo hispanohablante. Entonces, voy a usar este siguiente estudio que está ahí como un ejemplo de cómo podemos enfrentar conversaciones sobre el desarrollo de pedagogías y planes de estudios para estudiantes diversas, centrándome en una comunidad marginalizada en los Estados Unidos, y esos son los afroamericanos. El estudio se llama Soy porque somos, y está hablando de maestros de español que son negros y cómo desarrollan sus pedagogías hacia esta comunidad. Ok, y recordando que siempre hay que haber una intención de contar tus motivaciones para hacer este trabajo. Al emprender este trabajo con mi colega, la doctora Tasha Austin, llegamos a comprender una motivación política que entendía a los hablantes negros como diestros y altamente creativos en su adquisición y en sus prácticas lingüísticas. Por lo tanto, queríamos que este trabajo afirmara el derecho fundamental a la educación en español para los estudiantes negros y sugerimos que los educadores negros son invaluables para garantizar que se brinde este derecho. Entonces, hay algunos antecedentes que ya sabemos sobre la educación de estudiantes negros en las clases de español en los Estados Unidos. Primero,
y puede ser en otros lugares también. Primero, ya sabemos que las clases de español son espacios monoglósicos y monolingües, donde no entra mucha variación dialectal, ni en las materias, ni en las prácticas pedagógicas. Ya sabemos que hay una eliminación casi total de la negritud en los planes de estudio y también en la consideración de crear estos planes de estudio también. Sabemos que hay una subrepresentación de estudiantes negros en espacios de idiomas mundiales, aunque en muchos lugares, como en Latinoamérica, hay una alta tasa de hispanohablantes negros. Y como resultado, sabemos que hay una colonialidad de la enseñanza del español. También en el caso de estudios de español en las Américas, hay una racialización de la latinidad y hispanidad que borra las contribuciones históricas de hispanohablantes negros por decir que hay un grupo de latinos y hay un grupo de negros y nunca se mezclan, nunca son la misma persona, lo que ya sabemos que no es la verdad, ¿no? Entonces, ¿vale? Okay. Por esas razones hemos decidido investigar las maneras en que los profesores negros del español desarrollan sus pedagogías tomando en cuenta sus propias identidades y las de sus estudiantes más marginalizados. Preguntamos, ¿cómo navegan los profesores negros sus pedagogías para apoyar la autodeterminación de los estudiantes negros de manera que se afirmen a sí mismos y a sus estudiantes como agentes lingüísticos plenamente humanos? Para contestar estas preguntas, aplicamos un marco teórico que integra 4 teorías no tradicionales. Primero, entendemos que la falta de estudiantes y educadores negros en los espacios de la enseñanza de español resulta por procesos de expulsión lingüística y que para responder a esta falta tenemos que insistir en el desarrollo de pedagogías hemisféricas de la lengua negra. En otras palabras, tenemos que afirmar la existencia de cultura afro en todas las Américas y no solamente en Estados Unidos. Sostenemos que el desarrollo de estas pedagogías hemisféricas resulta en autodeterminación para los estudiantes que no se han visto mucho, pues, a sí mismos dentro de programas de español. Y por cierto, se logra a través de un principio primaria que se llama Ma'at. Y eso es un principio, un concepto genético que simplificado significa el equilibrio universal, la regulación cósmica, la justicia y la verdad. Entonces, es para dar un equilibrio, ¿no? Entonces, en los datos, lo que buscamos como profesoras era como los profesores negros lograron su Ma'at en sus prácticas pedagógicas y en sus prácticas lingüísticas para sus estudiantes también. Entonces, siguiendo con nuestro enfoque en las prácticas culturales de comunidades negras, centramos tradiciones de narración que existen mucho en comunidades negras. Entonces, detallamos historias, usamos entrevistas semiestructuradas, entrevistas en podcast y también un webinar que hizo mi coautora con 4 maestros de idiomas, de francés y español. Entonces, los profesores que afirmaron que querían aparecer usando sus nombres verdaderos, entonces son ellos que están ahí, tenían entre 14 y 28 años de experiencia enseñando el idioma del español. Todos enseñaron en contextos urbanos, lo que te puedo decir sobre el número de profesores de español negras en contextos rurales en Estados Unidos, que casi no existen. Y también enseñaron a todos los niveles, de primaria hasta postsecundaria. Entonces, analizamos sus historias usando teorías fundamentadas para hacer análisis temático. Encontramos 5 temas
principales, que eran resistencia, Ubuntu, administración, contexto y prácticas lingüísticas negras. Entonces, la resistencia fue cuando la gente hablaba de momentos de resistencia dentro de la clase, enfrentando con currículos o prácticas tradicionales. El Ubuntu fue cuando ellos hablaron de sus prácticas negras y cómo lo compartían con sus estudiantes y otros profesores que no tenían acceso a materiales auténticos para este contexto. Administrativo era como navegar cualquier situación institucional, que había muchos. El contexto eran cuando estaban hablando de pedagogías y prácticas que estaban conectados a su situación local o estaban conectados a como situaciones especiales. Y al final, las prácticas lingüísticas negras que estaban hablando de integrar negras cuando entran a la clase, lo que ya tienen al entrar en la clase. Entonces, los siguientes extractos que te voy a mostrar son una representación de la energía restauradora de Ma'at para los profesores negros. Cada ejemplo demuestra el equilibrio a través de la resistencia a Ubuntu. Y eso está representado temáticamente como uno, la ubicación de las lecciones en lo local y lo global, y dos, el desarrollo de la pedagogía en estéticas sobre el lenguaje negro. Ok, una de las participantes estaba hablando sobre cómo ella ha cambiado su pedagogía según la población quien estaba trabajando, y había muchos estudiantes negros en su clase. Dice ella, los dialectos regionales son importantes. Entonces, incluso si dice, está bien chicos, ya saben que aquí en el sur decimos refrescos. Si tiene un estudiante del norte o de Michigan, dirán gaseosa. Solo tienes que saber que están hablando de un refresco. Es lo mismo que no todos dicen estacionar el auto para decir park the car. Dicen parquear el carro. Entonces, la profesora está utilizando el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento global de una variación lingüística para situar a los estudiantes hacia lo familiar, ¿sabes? Reequilibrando a ellos hacia sus propias prácticas lingüísticas para que aprendan la variación en el español. También los profesores hablaron de buscar conexiones entre culturas negras y el español que estaban enseñando. Uno dijo, pero esto fue la primera vez que recuerdo haber visto algo negro. Ya sabes, arte, canciones negras, poesía negra, escrito en español sobre la experiencia negra de las personas que la produjeron. Y me sentí engañado. Sentí que no sabía que esta parte de mi identidad prevalecía tanto, y realmente lo es. Es muy frecuente en el mundo de habla hispana. Entonces, al modo que usa la canción Duerme, duerme negrito para mi prima, y eso la había sentido como, no quiero estudiar eso, la conexión que encontró este profesor, el Jay, ha cambiado su vida. Porque ahora mismo él existe como el presidente de AXCO, que es como el Consejo de Idiomas en Estados Unidos, de enseñar idiomas al extranjero. Entonces, encontrar este contexto donde podía ver a sí mismo ha cambiado su vida y quería seguir con sus estudios de español y también con enseñar el español. También hablaron sobre su desarrollo de pedagogías, cuestionando la representación y apariencia de personas negras en los materiales que usaron para enseñar el español. Por ejemplo, un profesor habló de su experiencia cambiando el uso de Memín en su clase. Ella dijo, ahí es donde analizó perspectivas de la negritud en los países latinoamericanos. Y hablo de un personaje. Su nombre es Memín Penguin y es un personaje de dibujos animados en México. Y luego, está dibujado como un mono, pero todos sus compañeros de clase están dibujados como niños humanos blancos normales.
¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, nadie dirá, Dios mío, así es como vemos los negros, pero lo dibujarán así. Entonces, tenemos que pensar en lo que estamos trayendo en nuestra clase, ¿no? En esta declaración, ella está diciendo que tenemos que estar conscientes, ¿no? Porque puede ser una materia auténtica, pero ¿cómo va a leer los estudiantes que están en tus clases, ¿no? MJ también habló de su esfuerzo de hacer conexiones explícitas entre cómo la negritud lingüística está representado en inglés y en español. Y no voy a leer todo por el tiempo, pero básicamente él dice que no debes entrar dialectos negros en la clase como algo aparte, como eso es español y eso es como hablan estas personas. Tienes que tienes que ponerlos en la clase como lo pones Cervantes, como lo pones Don Quijote, ¿no? Son parte del habla del español y tienes que enseñarlos tal cual como son, ¿no? Entonces, esos profesores están hablando conmigo cómo pudieron tener éxito enseñando el español a través de este proceso de equilibrio. Entonces, lo que han dicho es que tienen que encontrar y utilizar materias lingüísticas basadas en la vida, en las experiencias y los mundos cotidianos de las poblaciones de Latinoamérica, afrodescendientes, de gente que existen, que usan este idioma y que parecen a los estudiantes que tienen en la clase pública. También tenemos que llevar a las familias a sus experiencias, a lo que ya tienen adentro de ellos antes de venir a la clase. Tienen que buscar esas cosas y ponerlas en la clase. También tenemos que hacer que las clases de español formen parte de experiencias generales de aprendizaje, en lugar de una clase limitada con solo conocimientos lingüísticos, con solo formas lingüísticas, ¿no? Tenemos que decir que ese idioma funciona dentro de un contexto histórico y cultural. Y también tenemos que animar a educadores de lengua española que no vienen de comunidades hegemónicas, que vienen de otras comunidades también, que pueden destacar sus vidas como parte de la educación de español. Entonces, no voy a faltar eso, no voy a terminar con eso, ¿no? Nosotros tenemos que descubrir de si aquellos de nosotros que tenemos el privilegio y el poder de hablar y aprender variedades de prestigio, si podemos estar, o si estamos dispuestos a ponernos a un lado, a crear espacio para los que no han estado en nuestro espacio. Y siempre tengo esta cita en mente, viene de una escritora afroamericana, Octavia Butler, y ella dice, todo lo que tocas, lo cambias. Todo lo que cambias, te cambia a ti. La única verdad duradera es el cambio. Y con eso quiero animarles a ser creativos, ¿no? A cambiar las maneras en que estamos pensando, en crear planes de estudios, en enseñar nuestro idioma y en tener relaciones y conexiones con otras poblaciones que hablan estos idiomas y que pueden dar información a nuestros estudiantes. Pues muchas gracias.